Les saludo, hermano, con la paz del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a continuar nuestro estudio de Juan, la luz verdadera. Estamos en el momento más glorioso de esta tremenda historia. Vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Juan capítulo 20, el verso 1, en donde vamos a ver todos estos matices que van ocurriendo del momento de la resurrección y posterior a la resurrección, y también vamos a ir viendo la implicancia de esta resurrección para nosotros, que es una victoria total, amén, porque somos más que vencedores en la resurrección de Cristo. Pablo decía: en vano sería nuestra predicación, ustedes continúan en su pecado si Cristo no resucitó. Por eso la resurrección es importantísimo para el creyente, amén. Entonces la resurrección de Cristo es una doctrina fundamental del cristianismo. Sin esa doctrina el cristianismo cae. O sea, por eso es fundamental. Así que es innegociable el tema de la resurrección. Juan capítulo 20, el verso 1, dice: el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Bueno, acá vemos que el primer día de la semana se está refiriendo al día domingo. El día domingo es muy importante para la iglesia. ¿Por qué? Porque desde entonces los creyentes apartan el domingo para recordar la resurrección de Cristo. Por eso es muy importante que los apóstoles principalmente se reunían los domingos, porque anteriormente los judíos se reunían los sábados, ¿verdad? Para los judíos era importante los sábados, pero los apóstoles dieron mucho hincapié en el día domingo. Hechos capítulo 20, el verso 7 dice: el primer día de la semana los discípulos se reunieron para partir el pan, y Pablo estuvo enseñándoles, pero como tenía que salir el día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. ¿En qué día fue esto? Domingo. Fue justamente ahí, como dice la palabra, el primer día de la semana. Amén. Porque el Shabbat, ¿verdad?, anteriormente era más importante para los judíos, y para el cristianismo es el domingo. Primera de Corintios capítulo 16, el verso 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de ustedes pongan algo aparte según lo que haya ganado, y guárdenlo para que no se tengan que recoger la ofrenda cuando yo esté allí. Ustedes se dan cuenta que las reuniones, los cultos se realizaban los domingos, amén. Entonces los domingos, o el primer día de la semana, fue conocida en aquel tiempo, en la iglesia primitiva, en la iglesia de los apóstoles, como el día del Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 1, el verso 10, ahí vemos cuando Juan es arrebatado al tercer cielo y el Señor le muestra las revelaciones de Apocalipsis. Dice: en el día del Señor. Justamente estaba hablando ahí del domingo, amén, del primer día de la semana. Quedé bajo el poder del Espíritu, y detrás de mí oí una fuerte voz, parecía a la del sonido de trompeta. Entonces, hermanos, Lucas 24:4 dice: mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ella. ¿Qué pasó? Que ahí había dos ángeles. Aparecieron dos ángeles en el lugar mismo, ¿verdad?, donde estaba el cuerpo de Jesús. Lucas capítulo 24, el verso 34 dice: los cuales decían: en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Ahí estamos viendo que Jesucristo había resucitado. María Magdalena
había ido muy de mañana al sepulcro y probablemente ella había llevado un poquito más de especias aromáticas para poder ungir el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos estudiado justamente que estos cuerpos en putrefacción creaban mucha festividad, ¿verdad? Era de mal olor. Entonces, para aplacar un poquito el olor, ya que no se le formalizaba a los muertos, se le ungía, ¿verdad?, con estos ungüentos aromáticos. Entonces, María tenía un amor impresionante por Cristo. María, ¿verdad?, porque el Señor lo había liberado, ¿verdad? Es impresionante también porque María es la primera que llega ahí en ese momento. Es claramente, hermano, el amor que Jesucristo lo tenía a ella, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Primeramente, quería terminar de preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura y trajo especias para ungirlo. Lucas capítulo 24, el verso 1 dice: pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro, llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Nosotros vamos a estudiar en este capítulo, del capítulo 20, primeramente, las apariciones de Jesús, primeramente a María Magdalena, después la aparición a los discípulos, la aparición, luego volvió a aparecer el Señor a Tomás. ¿Recuerdan cuando Tomás no creía, ¿verdad? Si tan solo pudiera meter el dedo en su llaga, ¿verdad? Ahí voy a creer. Aparece de vuelta el Jesús. Y entendamos también de que Jesús, esos 40 días que Él continuó aquí en la tierra, Él no se apareció a ningún incrédulo, a ninguna persona que no era creyente. Amén. Él se apareció, ¿verdad?, a los hermanos, a los apóstoles, porque la evidencia de la resurrección, hermanos, eran para los que tenían fe. Esto es importante que nosotros entendamos, porque el pueblo de Israel, por más que vieron miles de milagros, vieron la elocuencia de Cristo, paralíticos andar, ciego de nacimiento, corroboraron, nunca creyeron en Jesús. Imagínense si veían igual la resurrección de Cristo, tampoco iban a creer, ¿verdad? Como dijo el rico, como le dijo Abraham al rico: ni si ustedes resucitan del infierno, ellos van a ser persuadidos. Claramente, hermano, la incredulidad, ¿verdad?, es imposible que sea abierto a través de un milagro de esta envergadura, ¿verdad? O sea, es increíble lo que puede suceder cuando uno no puede ser convencido, ¿verdad? Miren lo que pasó en Lucas capítulo 16, el verso 31. Abraham le dijo: si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de usted entre los muertos. Esto es tremendo, hermano, porque la fe viene por el oír la palabra. Amén. Entonces, si ellos no le escucharon la prédica de Jesús, no iban a creer los milagros que iban a ver después. Y mucho menos si Cristo se le aparecía ahí a ellos, ¿verdad? Tampoco iban a creer, hermano, porque rechazan la palabra. Hoy en día, es lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? La gente está buscando eso, milagros, mira, para tratar de creer. Pero la mayoría, todas esas personas son personas incrédulas, ¿verdad? Como decía una persona, yo voy, cada vez voy creyendo más con cada milagro que voy viendo. Mentira, hermano. Más bienaventurado aquel quien sin ver cree. Eso es la fe verdadera, hermano, la cual nosotros tenemos. Amén. Entonces, ¿por qué pasa eso, hermano? Porque el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de las personas para que no le resplandezca
la palabra, la luz del Evangelio. Entonces, está siendo cortado ese circuito y al no creer la palabra, hermanos, al no tener esa persona depositada la fe en su corazón, porque la fe viene por el oír la palabra. Hoy se está rechazando la Biblia. Hoy el Satanás mismo está cegando el entendimiento de las personas. La gente mismo está cerrando su corazón a las palabras, hermano. Es imposible que entre la fe en la persona para que la persona crea. No es que uno cree por ver milagros, ¿verdad? No, la gente cree porque el don de la fe ha sido depositado en su corazón. Amén. Totalmente diferente. Entonces, hermano, segunda de Corintios, capítulo 4, el verso 4, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento para que no resplandezcan en ellos la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Entonces, hermano, Jesucristo solamente aparece a los suyos para confirmar la fe verdadera de ellos. Amén. Eso es impresionante, hermano. Entonces, ¿qué produjeron esa aparición? Porque miren esos soldados romanos que cubrieron ellos vieron, escucharon, se asustaron. Es más, fueron con la evidencia al sumo sacerdote y le dijeron: es tremendo, resucitó el tipo. ¿Y qué hicieron ellos? Al saber eso, le pagaron, le sobornaron a los soldados romanos para que no digan. Ustedes se dan cuenta la incredulidad, hermano. ¿Por qué? Porque ellos ya habían rechazado. Ellos habían blasfemado en contra del Espíritu Santo, atribuyéndole a Satanás milagros que Cristo había hecho. Y como dice Hebreos, ya no hay remisión por sus pecados, porque ellos ya voluntariamente rechazaron la verdad. Entonces, ¿cómo uno va a recibir redención si vos mismo rechazás voluntariamente? Amén. Entonces, hermano, miren el cambio que hay en los discípulos. Hay un cambio de actitud de aquel momento en donde ellos estaban con Cristo, tenían miedo. Es más, cuando Cristo todavía no resucitó, ellos estaban escondidos en el aposento. Ellos tenían miedo a puerta cerrada, dice, porque tenían miedo de que ellos que a ellos también le pueda suceder lo que le pasó a Cristo. Amén. Si miramos nosotros en Juan 18, 27, lo que pasó con Pedro, que lo negó a Jesús 3 veces. ¿Por qué? Por miedo. Él tenía temor. Él tenía temor. Pero en el momento de la resurrección, ¿qué produjo en ellos? Una transformación, una fuerza, un ímpetu, una convicción total que nosotros le vemos a Pedro después, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, verso 14 al 39, cómo se levanta, hermano, y dice: entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo: varones judíos y ustedes, habitantes de toda Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Incluso no tuvieron miedo de padecer por Cristo, de sufrir por Cristo, pasar hambre, sed, azotes. Incluso fueron mártires, hermanos, porque le dio una fuerza, hermano, de esa resurrección de Cristo tremenda, hermanos, que cambió totalmente la actitud de ellos. En los incrédulos, en los impíos que iba a crear, nada, porque estaban muertos, son incrédulos. Pero en el verdadero creyente, hermano, la resurrección de Cristo transformó el evangelio. Ellos salieron con fuerza, sin temor, ¿verdad? Incluso vemos nosotros a uno de los discípulos ser ejecutado por Herodes, y Pedro iba a ser crucificado al otro día y él estaba durmiendo plácidamente, ¿no? Sin temor. Amén. Entonces, Juan tiene este objetivo, hermano, de registrar primeramente estas apariciones, la resurrección física de Jesús, y esto es, hermano, la prueba fundamental, es la prueba culminante de su
verdadera identidad como Mesías. Acá esta es la prueba fundamental. Él es Mesías, ¿verdad? No era un milagrero más, ¿verdad? Un maestro elocuente más. Hermano, la resurrección cambió todo. La resurrección demostró de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías. Amén. Entonces, claramente demostró eso. Juan capítulo 10, el verso 17 al 18 dice: por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este es mi mandato, la recibí de mi Padre. Claramente, hermano, Él está diciendo: si yo hago esto, soy el Mesías. Y Él hizo. Él dio su vida, Él la volvió a tomar, hermano. La muerte no lo pudo contener. No lo pudo contener. Es lo mismo que pasa hoy en día con el verdadero creyente. La muerte no nos va a contener a nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos bebido de la vida eterna. El Cristo ya está en nosotros. En Juan capítulo 15, 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que el poner su vida por sus amigos. Cristo se había entregado. Romanos 1, 4, pero que conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Ahí se le declaró, hermano, Hijo de Dios. Irrefutable su resurrección. Amén. El 2 dice: entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro, al otro discípulo, aquel a que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde han puesto. Ahí sabemos, cuando se refiere al discípulo al que el Señor amaba, ¿a quién se está refiriendo? A Juan. Entonces ahí decía también el otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, justamente se estaba hablando de él mismo. Y dice: se han llevado. Entonces Jesucristo había predicho, ¿qué cosa? Su resurrección en varias ocasiones. Numerosas ocasiones Él dijo: voy a morir, voy a ir al Calvario. Él había dicho un montón de veces, ¿verdad? Entonces, pero los discípulos en ese momento es como que no asimilaban las cosas. En ese momento no creían tanto, ¿verdad? No es que, bueno, escuchaban, pero no eran convincentes todavía. Pero el fin de la resurrección y el fin de que Juan pone esto en la palabra del Señor, hermanos, o sea, él escribe esta parte, es justamente para qué. Habíamos estudiado, para que nosotros creamos. Ese es el fin, que nosotros creamos en la resurrección. Y también él va anotando muchas pruebas irrefutables de esa misma resurrección que ha hecho Cristo. Amén. Y entonces el 3 dice: Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo, que es Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Él se queda a las puertas, en este caso, del sepulcro. Él no entra. Entonces vio los lienzos ahí puestos, ¿verdad? Entonces aquí hay una gran diferencia de aquella resurrección que nosotros habíamos estudiado, la cual es de Lázaro. ¿Por qué? Porque en el lugar donde estaba el cuerpo de Jesús quedó los lienzos así, intactos, hermano. Porque si nosotros miramos lo que pasó con Lázaro, Lázaro salió, ¿verdad? Bueno, la película sale así, ¿verdad? Pero bueno, Lázaro sale con sus, en este caso, ¿verdad? Con sus lienzos. Sale una especie, ¿verdad? Todo cubierto de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que él sale, ¿verdad? Con las vendas, con el sudario, sale Lázaro de la puerta.
¿Por qué? Porque Él tuvo una resurrección física. Amén. Él no tuvo una resurrección gloriosa como la que tuvo Cristo. Entonces, ¿qué pasó? El sudario, las vendas, Él las traspasó. Él se levanta y el sudario que hay. ¿Entienden? No es que Él se levanta y el sudario. No, así como vemos nosotros que Él traspasa las paredes y aparece en medio de los apóstoles ahí, hermano, porque Él tenía ya un cuerpo glorificado. Amén. Entonces, claramente lo que pasó con Juan 11:44 dice: y el que había muerto salió, Lázaro, con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús le dijo: quítenles la venda y déjenlos. O sea, claramente lo que tuvo Lázaro fue una resurrección física, que claro, después él volvió a morir. Amén. Pero Cristo resucitó para siempre. Entonces, ese cuerpo material de Jesucristo, porque era un cuerpo material, es un cuerpo glorioso. Porque recuerdan que Tomás lo toca. Y encima Jesús le dice: no, los espíritus no tienen piel, carne y hueso. Yo sí. Y es impresionante, hermano, porque él lo toca, lo va tocando, mete los dedos, es materia, puede materializarse, pero puede traspasar, es impresionante. Entonces, nosotros vemos en Juan capítulo 20, el verso 19, dice la palabra: la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y le dijo: la paz sea con ustedes. Miren este cuerpo glorificado, hermano. Es semejante a ese cuerpo tendremos todos los creyentes. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Y dice: y mientras le decía esto, le mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Qué tremendo. Filipenses capítulo 3, el verso 21 dice: Él transformará, esa promesa para nosotros, el cuerpo de nuestra humillación, hermano, esta debilidad que te sube la presión, que te resfría, hermano, de nuestra humillación, para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Y ahí la palabra dice: los lienzos, el sudario, que hay varias interpretaciones de cómo él había quedado el lienzo, cómo había quedado el sudario, ¿verdad? Claramente el Estado, como ve que quedó todo esos, el lienzo y el sudario, se nota que el cuerpo no había sido robado. Esto es muy importante, hermano, porque ¿qué iban a hacer los ladrones de tumbas? Se lo iban a llevar todo envuelto, hermano. Imagínense que agarren el cuerpo de Jesús y tengan que quitarle todos los lienzos, quitarle y acomodar todo y llevar el cuerpo de Jesús. Claramente, hermano, estaba intacto, ¿verdad? Porque para quitar todo el sudario y las vendas deprisa, ¿verdad? Iba a ser complicado, ¿verdad? Entonces, claramente, hermano, ahí es importante que Juan está detallando eso para demostrar de que el cuerpo de Jesús no había sido robado, porque había un temor por parte de los fariseos que los discípulos roben el cuerpo de Jesús. Por eso, y que inventen la resurrección, porque ellos mismos sabían que Cristo iba, y entonces ellos sellaron la puerta, ¿verdad? Había guardias, ¿verdad? Entonces, claramente lo que está hablando ahí Juan es que nadie pudo haber tomado el cuerpo de Jesús, sino que directamente él atraviesa esa envoltura de lienzo y sudario, dejándolo intacto tras sí ahí en la tumba. Amén. Entonces el 25 de Juan dice: cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí,
pero no entró. Tras él llegó Simón. Sí, él se adelantó a Pedro. Él era más joven. Entonces él se adelanta a Pedro y luego Pedro llega y él se queda en la puerta y Pedro entra dentro de la tumba. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, ¿a quién se refiere ahí? A Juan, el cual había llegado primero al sepulcro y al ver todo eso creyó. Vean, ahí él cree. Esa resurrección, hermano, ahí él cree. Entonces, una vez que él vio los lienzos, una vez que él vio la tumba vacía, dijo, cierto había sido, era cierto, resucitó, y en ese momento él creyó. El 9 dice, y es que aún no habían entendido las escrituras, que dice que era necesario que él resucitara de entre los muertos. Entonces, ellos no habían entendido muchas cosas. Ustedes se dan cuenta, Jesús le volvía a hablar, pero cuando ellos empiezan a entender, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, en ese momento Él los revela todo. Salmo capítulo 16, el verso 10 dice, habla aquí la profecía sobre la resurrección de Cristo. Salmo 16, 10 dice, porque no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Amén. Aquí Jesucristo no vio corrupción. Esto lo dijo el rey David, que sí vio corrupción. O sea, claramente era una profecía de Cristo. Entonces, ahí vemos nosotros, hermanos, que eso sí ya fue una evidencia del relato de Lucas. Vamos a Lucas 24, el verso 25. Dice, entonces Jesús le dijo, ay insensato, ¿cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar a su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablan de él. Amén. Acá a los discípulos de Maús le estaba explicando que sí o sí se tenía que cumplir las Escrituras. Lucas 24, 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Lucas capítulo 24, el verso 44, vamos a leer al 47. 44 dice, luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que le anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Amén. Se está cumpliendo. Se sigue cumpliendo esa profecía. Amén. En nosotros. Jesús claramente, hermano, había profetizado de su resurrección. Juan capítulo 2, el verso 19 dice, Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Al tercer día Él resucitó. Amén. Que es la iglesia. Mateo 16, 21. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a su discípulo que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Vean cómo Jesús constantemente profetizaba sobre su muerte, pero ellos estaban así, claro, incluso tristes, ¿verdad? Porque Él iba a morir. Marcos capítulo 8, verso 31 dice, Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera
desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Marcos 9:31, porque estaba enseñado a sus discípulos, le decía: el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y los matarán, pero después de muerto al 3er día resucitará. Lucas capítulo 9, el verso Lucas 9:22 dice: también les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que muera y resucite al 3er día. Pero ellos prácticamente no admitían eso. Mateo 16:22 dice: Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenir: Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. O sea, aparte le llama a Pedro y le dice: Señor, que eso no te pase. Lucas 9:44. Miren las reacciones de los apóstoles cuando él le hablaba de eso. Pongan mucha atención a estas palabras: el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo. Pero ellos no lo entendieron, pues les estaban veladas para que no las entendieran, y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. En cierta ocasión los discípulos comenzaron a discutir acerca de quién de ellos era el más importante. Bueno, ahí va hasta el 45, ¿verdad? Entonces ellos todavía no tenían abiertos los ojos hasta que vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro compañero que nos abre el entendimiento. Amén. Vamos al 10. Y los discípulos, ¿qué pasó ahí? ¿Vieron lo sucedido? Cada uno volvieron a su casa. No es que puse un altar ahí en el sepulcro, ¿verdad? Vamos a hacer una peregrinación hasta el sepulcro de Jesús. No. Cada uno se va a su casa contento. Amén. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ahí María, ¿verdad? María tenía un dolor, una pena, ¿verdad? Primeramente de que la tumba estaba vacía, ¿verdad? Y claramente se nota que es como que Pedro y Juan se cruzan con ella. Ella va, llega ahí, ¿verdad? Y ella no cree, porque ella no, vamos a decir, que no sé qué habrá pasado en ese tiempo, ¿verdad? Quizá el Señor le había también velado los ojos, ¿verdad? Pero ella tiene un encuentro ahí con Cristo y no lo conoce. Es más, la resurrección, la apariencia de Cristo es totalmente diferente a la apariencia que él tenía anteriormente. Juan capítulo 20, el verso 9 dice: y es que aún no habían entendido la escritura que dice que era necesario que él resucitara de entre los muertos. El 12 dice: y vio a 2 ángeles. María ve los ángeles. María. Pedro y Juan no ven nada. Ellos no vieron ni un ángel, ellos vieron, y ya con eso creyeron. Ya, basta. Pero María era necesario, ¿verdad? Dice: y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Entonces, vamos a mirar un poco esta parte, hermano, porque algunos de los evangelios hablan de un ángel, otro evangelio hablan de 2 ángeles. Amén. Lucas 24:4 dice: mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, 2 hombres con vestiduras blancas resplandecientes se pararon junto a ella. Ahí está hablando Lucas de que había 2 ángeles. Juan dice, ¿cuánto? 2 ángeles. Amén. Vemos la versión de Mateo 28, capítulo 2. Dice: de pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Verdad? Acá estamos viendo la remoción de la piedra, se sentó sobre ella. Y el 3 dice: su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve.
Marcos capítulo 16, el verso 5, dice: cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven, vestido con unas túnicas blancas. Ellas se asustaron. Amén. Entonces ahí vemos que algunos de los evangelios sinópticos hablan de un solo ángel, otros hablan de dos ángeles, como justamente Juan ha demostrado, ¿verdad? Y ha dicho, porque él estuvo ahí, él vio, ¿verdad? Entonces sabemos que Lucas se basa en versiones que él había recolectado. Lucas no era el discípulo de Jesús. Él fue discípulo de Pablo. Entonces Lucas recolectó toda la información de los hermanos y todo lo demás. Y era importante justamente que Juan había dicho que había dos ángeles para reforzar, ¿verdad?, la idea de que el cuerpo de Jesús no fue robado. Claramente que ese cuerpo estaba protegido, o sea, que ese cuerpo no fue tocado. Amén. Entonces, que la resurrección de Cristo fue por obra del poder de Dios. Totalmente. De principio a fin. Entonces, vamos, el 13 dice: y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no es donde lo han, y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Ella no se dio cuenta. Jesús tenía otra apariencia. Entonces, ella piensa que es alguien que cuida el huerto, que cuida el jardín, el de los sepulcros, ¿verdad? Y ella lo mira y no lo reconoce. Juan capítulo 20, el verso 11 dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro. Y entonces ahí ella ve, ¿verdad?, a esta persona que estaba allá afuera. Y quizás ella se estaba imaginando también, ¿verdad?, de que Jesús iba a estar todo mutilado, todo roto, como ella le había visto ahí en la cruz, ¿verdad? Ella en ningún momento se le cruzó por la cabeza de que Cristo ya había resucitado, ¿verdad? Entonces, hermano, es importante recalcar que la apariencia de Jesús era totalmente diferente, y eso también sucedió después cuando los discípulos volvieron a pescar y Jesucristo se le vuelve a aparecer, y los discípulos nadie quieren preguntar quién es. Incluso también los discípulos de Emaús, que van caminando con Jesús, conversan con él le habla toda la escritura, pero ellos no le conocen. Cuando él empieza a orar, ahí se dan cuenta que era la misma forma como Jesús oraba. Amén. Eso era tremendo. Pero en todos estos casos, hermanos, hay algo tremendo, que ellos se dan cuenta que es Jesús cuando María le dice. Ahí se da cuenta de que era Jesús. Cuando los discípulos hablan, le miran así y dicen, se dan cuenta que es Jesús. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros conocemos. Quizás Cristo se te aparezca y no le conozcas y diga, ¿quién es este? Pero Él te va a llamar y te va a decir, vos vas a saber que es Él. Amén. Porque eres de Él. Eres su oveja. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Entonces, hermano, pasó la misma cosa con Emaús, ¿verdad? En Lucas 24:16 dice, pero ellos no le reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos. Parecía eso, que era una especie de vendado, parecía que estaban tipo en sueño, no sé. Entonces, Juan capítulo 20, el verso 15 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto
y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Entonces ella se volvió. Ahí cuando le dijo María, hermano, ella le dijo en hebreo Raboni, que quiere decir maestro. Amén. Por eso es importante, hermano. Él lo conoce por su nombre. O sea, impresionante. A cada uno Él nos conoce. Pero cuando le dice maestro, le dice. Amén. Entonces, hermano, ya sea cual sea la razón por que María no le había conocido a Jesús, hermano, lo importante es que cuando Jesús pronuncia el nombre María, esto claramente, hermano, despertó algo en ella, despertó el conocimiento mismo. Como dice, como les había dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27, Juan 10:3 al 4. Amén. Juan 20:17 dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y a Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Esto es tremendo, hermanos, porque claramente por primera vez Jesucristo trata de esta manera, ¿verdad? Cuando María lo quiso retener, María quería tocarle, María quería atraparlo y estaba feliz por estar ahí, hermanos, ¿verdad? Como me imagino que a nosotros nos va a pasar, ¿verdad? Cuando Pedro en la transfiguración le vio a Elías, le vio a Moisés, él dijo: ya me quiero quedar a vivir acá, ¿verdad? Y él cuando le vio con esa glorificación, me imagino que ella quería retenerlo y quedárselo, pero tan solamente 40 días Jesús iba a quedarse ahí con ellos para fortalecerlos, para luego ir al Padre. Amén. Entonces, hermanos, hasta que eso, en Hechos capítulo 1, el verso 3 al 11, nosotros vemos que Él fue a los cielos a sentarse a la diestra de Dios Padre. Entonces, de ir al Padre, Él enviaría ¿qué cosa? Una promesa que Él había dicho, que era el Espíritu Santo. Él sí o sí tenía que irse al Padre para enviar al Espíritu Santo, el Consolador, ¿verdad? Para que ellos no se sientan desamparados en esta gran comisión. Y la frase maravillosa: mis hermanos. Amén. Nunca hasta ese entonces, hermanos, los discípulos eran llamados hermanos. Jesús nunca los había llamado de hermanos. Siempre lo había llamado de siervos, siempre lo había llamado de amigos, pero nunca lo había llamado de hermanos. Juan 15:15 dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Amén. Eran amigos, tenían afinidad con Cristo. Él iba a dar la vida por ellos, pero todavía no estaban siendo adoptados por Dios. Todavía no eran hermanos de Él. Del momento cuando Él muere, sacrifica en la cruz por su iglesia, de ese momento nosotros somos hermanos de Cristo, ¿verdad? Entonces, esa obra de la cruz, la cual tomó el lugar de nosotros, de los pecadores, fue posible una nueva relación con Dios, una nueva relación con Cristo. Romanos 8:14 dice: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos Abba Padre, que quiere decir papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos
de Dios. Amén. Gálatas 3:26 al 27 dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Efesios 1:5 nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Hebreos 2:10, último, dice: porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria, porque el mismo origen tiene el que santifica y los que son santificados. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Amén. Qué privilegio, hermanos, de que seamos llamados hijos de Dios. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Esta promesa maravillosa tenemos nosotros, de que hoy no solamente somos amigos de Él, somos no solamente siervos de Él, sino somos sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor, nuestro hermano mayor. Él es el hijo biológico de nuestro Padre Celestial y nosotros somos hijos por adopción. Qué tremendo, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Y nos estamos, Señor, deleitando, Padre, en esta resurrección maravillosa, la cual es la victoria más grande jamás hecha para la iglesia, Señor. Padre Celestial, te agradeceremos eternamente por ese sacrificio maravilloso. Y gracias, Señor, porque tú nos has revestido de misericordia, de perdón, y hoy somos llamados hijos de Dios, hijos del Altísimo, porque tú nos has adoptado por gracia, por amor y para testimonio, Padre, de alabanza de tu nombre, Señor. Todo es para tu gloria, Señor. Todo se trata de ti, Señor. Y te damos gracias de hacernos partícipe de tu misericordia, de hacernos partícipe de tu gracia, de tu amor eterno para con nosotros, que somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo.